Sean todos, todas y todes bienvenidos a una nueva edición de Algo de Arte, un podcast en el que vamos a charlar temas de historia del arte, biografía de artistas, entre otras cosas que vayan surgiendo. Mi nombre es Florencia Pena y me pueden buscar en Instagram como mflorpe y también los invito a que sigan a Radio Hashtag en todas sus redes, Twitter, Facebook, Instagram, Spotify y YouTube, donde pueden escuchar este podcast que primero, antes que nada, sale por la web de Radio Hashtag martes y jueves a las 18 horas. Todas sus redes y la web la buscan así como Radio Hashtag. Y también recuerden que si tienen un podcast, una radio o algún tema de esa índole, pueden comunicarse con los chicos de Radio Hashtag, que como me dieron el espacio a mí, se los van a dar a ustedes. Bueno, hoy les traigo un tema que lo venía pateando. Pasa que no es uno de los temas que más me gustan, pero me parece como una piedra angular para entender mucho de los conceptos que siempre tratamos en este podcast. Y también como que, si bien no es uno de los periodos más divertidos, simplifica después la comprensión de todo el resto de los temas. Es un tema largo, les aviso, y eso que lo resumí al máximo, pero bueno, me quedé con las cosas más fundamentales, como con lo que no se puede no decir del tema, pero bueno, de última explayaremos en otros podcasts. ¿De qué estoy hablando? Del Renacimiento. Pedazo de periodo, sobre todo porque abarca casi 2 siglos. Se va a definir, o sea, si nosotros decimos Renacimiento, lo primero que se les va a venir a la cabeza seguro es el hombre de Vitruvio, que es ese dibujito de la persona en el centro con 4 brazos, creo, y 4 piernas, o 6, no me acuerdo cuántos eran, y las tortugas ninjas, pero spoiler alert, no es tan así lo de las tortugas ninjas. ¿Qué tortuga ninja? Estoy hablando de Donatello, Miguel Ángel, Leonardo y Rafael. Bueno, no es tan así la cosa, no es tan así el ayuda a memoria, pero bueno, empecemos. Es un periodo que arranca más o menos desde el descubrimiento, entre 200 comillas, de América hasta Galileo, o en el arte podemos decir que va desde Giotto hasta Miguel Ángel, más o menos. Es en Europa Occidental, desde el siglo XV hasta el siglo XVI, periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna, ¿no? Como ahí en el intermedio. Y en el arte también podemos decir que va desde gótico a barroco. Ya tienen ambos podcasts, ¿sí? Tienen el podcast de gótico y tienen el podcast de barroco. Así que pueden ir a escuchar eso y ya tienen como un periodo de la historia del arte ya de un tirón. Se produjeron renovaciones no solo en el arte, sino como en el universo en general, en las ciencias naturales como las humanas. Por ejemplo, acá en las ciencias se van a separar, ¿no?, de lo que eran protociencias como la alquimia. Se va a empezar a hablar de esto, de ciencias naturales, de la bioquímica, de la biología, de la botánica, en las ciencias humanas también va a haber separaciones, ¿no? Como que se empiezan a separar estos campos que antes era uno solo. También tenemos que ya venía de la Alta Edad Media, ¿no? Recordemos que siempre como que para atrás en el tiempo es baja y contra nosotros es alta, ¿no? Entonces tenemos la Edad Media, está dividida entre baja, media y alta. La alta es la anterior al Renacimiento. Ya en la Alta Edad Media había estado la construcción de las universidades, y con esto como que va a facilitar el paso a esto de que las ciencias se empiecen a separar. En Florencia, Italia, van a ser el lugar de nacimiento y desarrollo del movimiento, que luego se va a extender por toda Europa, sobre todo en España y Portugal. Y va a ser el fruto de la difusión de las ideas del humanismo, ¿no? ¿Qué es el humanismo?
Bueno, el humanismo lo que planteaba es un enroque en el centro de atención, ¿no? Veníamos de un mundo en que era teocéntrico, ¿no? Todo giraba alrededor de Dios, y acá se va a dar que todo gira alrededor del humano, ¿no? Como el hombre, digo hombre porque obviamente en esa época la mujer no existía, era un accesorio del hogar. El hombre como medida de todas las cosas, ¿no? Entonces esto es lo que plantea el humanismo. Y el término renacimiento se va a utilizar para reivindicar elementos de la cultura clásica griega y romana. ¿Por qué la cultura clásica griega y romana? Bueno, porque en esta época se van a hacer excavaciones. Entendamos que va a surgir, ¿no? Por la caída del Imperio Romano, el declive de la Iglesia Católica por la Reforma Protestante, ¿no? Hay una gran crisis económica porque termina el feudalismo y la burguesía va a ascender, ¿no? ¿Por qué? Porque con las invasiones de América esto va a traer un montón de capital nuevo, ¿no? De explotación de la tierra de América. Con ese capital nuevo va a favorecer también el comercio, y ahí es donde la burguesía asciende y se termina de consolidar el capitalismo. Bueno, con toda esta efervescencia, en el medio de todo esto van a surgir excavaciones. Y en estas excavaciones se van a encontrar vestigios de la antigua Roma, antigua Grecia, creo que se descubre Pompeya también, no sé si esto es ahora o más adelante, pero por eso va a haber como un volver a toda esa cultura, sobre todo a la filosofía, se va a retomar mucho a Aristóteles, a Platón, y va a haber como una idea errónea de la cultura, o sea, una mala lectura de la cultura greco-romana. ¿Por qué digo una mala lectura? Bueno, porque por ejemplo, nosotros si ahora miramos obras clasicistas, ¿no? De este periodo del Renacimiento, y después voy a volver sobre este término clasicismo, voy a ir y volver muchas veces en este podcast, quiero que lo sepan, pero porque es una cosa... Renacimiento es algo muy largo, con muchos detalles para explicar, entonces me parece que yendo y viniendo va a ser la manera más fácil de que lo entiendan, y sobre todo por asociación, ¿no? Que es la mejor manera para mí de aprender cosas. ¿En qué estaba? ¿Por qué una mala... voy a dejarle la lapicera. ¿Por qué una mala lectura? Bueno, porque por ejemplo en la escultura nosotros vamos a ver en esto, en el clasicismo, todas las esculturas, ¿no? De mármol blanca, pulcras, ¿no? Va a surgir algo que va a ser el hieratismo, ¿no? Romper con el hieratismo, que era como básicamente la cara de culo, las estatuas, ¿no? Como esa sobriedad, solemnidad. Que en las esculturas grecorromanas, de la antigüedad grecorromana, esto va a ser porque los pigmentos de las esculturas con el tiempo se van a perder, ¿no? Entonces la gente que las descubra va a pensar que todas las esculturas y toda la arquitectura grecorromana, ¿no? Va a haber mucho de esto del surgimiento de la arquitectura, va a ser blanca, impoluta por el mármol. Pero lo que no sabían es que en la antigüedad estas esculturas y la arquitectura en general eran policromadas, o sea, tenían una cantidad de colores increíbles, y eso se va a descubrir mucho después con la arqueología, que va a empezar a descubrir pigmentos adentro del mármol. Cierro el paréntesis. También con esto del humanismo, lo que vamos a tener va a ser una ruptura de las temáticas, ¿no? Va a haber una ruptura de los temas religiosos, si bien se van a seguir dando, y vamos a tener, por ejemplo, a Miguel Ángel, que va a pintar muchísimas iglesias, porque también más adelante vamos a ver que la iglesia también financiaba a un montón de artistas, pero sobre todo el giro que más me importa a mí es que los artistas van a empezar a firmar, ¿no? Se van a reconocer como autónomos, ¿no?
como que hacen conciencia de su ser individual como valor intrínseco, o sea, como que son artistas y tienen valor por sí mismos y que es un trabajo que se pagaba y todo bien, pero ellos no firmaban, no había un nivel de apropiación a las obras, ¿no? Van a comenzar a estudiar no solo la antigüedad, sino la anatomía y la perspectiva o el claroscuro, ¿no? Como color. Van a empezar a estudiar, propiamente dicho, herramientas del campo artístico. ¿Qué más les puedo decir? Porque con esto que estoy yendo y viniendo, las anotaciones se me mezclan. Ahora, como ya les dije, dura casi 2 siglos, siglo y piquito. Entonces vamos a tener como una división, ¿no? Se va a separar básicamente en 2 etapas, el 480 y el 580. O sea, el 1400 y el 1500. En el 1400 va a ser como la primera etapa. Básicamente lo que van a buscar son afirmar los cánones de belleza. Podemos decir que en esta primera etapa va a ser como toda la etapa de investigación y en la segunda fase va a estar primero marcada por la hegemonía artística en Roma, ¿no? La primera etapa es bien en Florencia, la segunda etapa va a ser más en Roma. Y en esta etapa como que se van a consolidar todos estos términos y ya va a ver cómo va a estar como más la pata creativa de los artistas, o sea, de cada artista que le va a ir poniendo su impronta. ¿Qué artistas tenemos en todas estas épocas así famosísimos? Vamos a tener a Leonardo da Vinci, acá tienen una de las tortugas ninjas, a Miguel Ángel, otra de las tortugas ninjas, a Rafael, la tercera tortuga ninja, a Botticelli, ¿no? Otro gran artista que va a ser más del 480. Y lo vamos a tener a Tiziano, más del 580, pasadito el 580. Pero no va a estar Donatello, ¿no? Y acá es donde yo les decía que lo de las tortugas ninjas no es tan así. Donatello va a ser más del gótico, ¿no? Va a ser de este periodo bisagra entre el gótico y el renacimiento, del cual también va a estar Giotto, por ejemplo. Donatello va a ser un gran precursor de la escuela de la escultura y uno de sus grandes aportes a la historia del arte, además de sus obras, va a ser el concepto de Schiacciato. Sorry, mi italiano, ¿no? Bueno, se hace lo que se puede. ¿Qué es el Schiacciato? Es básicamente un relieve, ¿no? Aplanado y aplastado. Es como si yo les dijera una escultura de bulto redondo, se le dice a esa escultura que vos podés recorrer a 360 grados, ¿no? Entonces lo que él hace es, descubre que hay en muchas paredes de las iglesias o de lugares en donde les hacían encargues, no, como que si lo ponía contra un rincón, o sea, básicamente era el pedo porque no podías recorrer la parte de atrás, porque estaba puesto en una pared. Entonces, para ahorrar espacio y para incorporarlo a la arquitectura, lo que hace es este bulto redondo, es como si yo les dijera que le corta la parte de atrás y la encastra a la pared. Entonces es como más un alto relieve que una escultura, ¿no? Pero es este concepto de Schiacciato. A Giotto lo vamos a tener más con la pintura, que es un artista que depende del historiador si lo considera renacentista, proto-renacentista, gótico. La verdad es que está muy en el medio de periodos y como que si bien sigue con los conceptos religiosos, desarrolla como el volumen tridimensional, la perspectiva y naturalismo que en el gótico eso no pasaba. Vayan a escuchar el podcast de gótico y van a ver que era como bastante más dura, no era tan naturalista la pintura, era como más tirando una caricatura, no era una caricatura, pero se entiende. Otra cosa que va a aparecer en todo este bardo del Renacimiento va a ser la idea de mecenazgo.
¿Qué es el mecenazgo? Bueno, básicamente el mecenazgo es, hoy en día hay planes de mecenas, estoy pensando, hay unas convocatorias de mecenazgos. Bueno, en el Renacimiento van a nacer. ¿Qué es el mecenazgo? Bueno, como yo les dije, va a haber un ascenso de la burguesía. La aristocracia va a seguir existiendo. Pero ¿qué pasa? La burguesía no tenía, o sea, si bien ganan poder económico, no ganan estatus social. ¿Por qué? Porque no vienen de apellidos aristócratas. Entonces, lo que se dan cuenta es que la aristocracia tenía un gran capital cultural y eso les daba poder y les daba estatus social. Entonces, esta gente, tanto la aristocracia como la burguesía, se van a avivar y van a decir, yo en vez de comprar una obra, lo que voy a hacer es financiar un artista. Entonces, agarraban un artista, así, hola, vos, ¿cómo te llamas? ¿Qué sé yo? Bueno, yo te doy una habitación, te pago todo y vos lo único que tenés que hacer, o sea, te pago un sueldo, todo lo único que tenés que hacer es pintar y todo lo que hagas es mío. Uno de los mecenas más conocidos de la historia del arte van a ser los Medici, en particular Lorenzo Medici. Hay una serie de los Medici, yo no la vi, se las tiro, qué sé yo. No sé si trata, que era una familia muy grande en esa época también. Tenemos que calcular que era el primer hijo, creo que tenía que ir al ejército, el segundo era cura, el tercero no, como estaban bien asignaditos, o sea, no era libre albedrío. Bueno, supongo que debe tratar de todo este bardo. Yo se las tiro. Entonces es esto de ganar poder a través del arte. Al campo del arte le viene genial. ¿Por qué? Porque ya no era el financiamiento de la iglesia, que si bien a esto veníamos con... vieron que yo le dije que en el Cinquecento la hegemonía artística va a ser de Roma. Bueno, va a ser de Roma básicamente porque los papas, o sea, el Vaticano va a financiar, va a poner muchísima tarasca. De hecho, es la construcción de la Plaza de San Pedro en el Renacimiento, ¿no? Que tiene toda una explicación de que las columnas representan a los apóstoles y, bueno, toda una cosa que no me quiero meter tan de lleno en la arquitectura. Les voy a dar un par de características de arquitectura, pero el Renacimiento, la arquitectura explota y nada, no me quiero meter tan de lleno ahí. Si quieren, podemos hacer capaz otro podcast más especializado en arquitectura o en renacimiento, no sé, como algo más específico, pero hoy no me quiero meter tan de lleno ahí porque todavía nos queda un largo camino. Entonces va a crecer el coleccionismo también, porque esta gente va a tener un montón de obra de arte en la casa. Y lo que van a hacer también son las cámaras de arte. ¿Qué eran las cámaras de arte? Bueno, estas casas de la aristocracia y de la burguesía que tenían una cantidad de cuadros colgados en las paredes y hacían unas especies de visitas guiadas en las que abrían esta casa para claramente otra burguesía, no que la abrían para cualquiera, y se la medían a ver cuántas obras tenés vos, de quién tenés, yo tengo tal, bueno, más o menos eso. Una escena así se puede ver en Mujercitas, creo que es, que van a la casa. No, en la que salió de Anya Taylor-Joy, Emma. Hay una escena que van a la casa de uno y básicamente, ay, mira, tiene tantas obras, qué sé yo, mírenla, esa película no tiene nada que ver con el campo del arte, pero mírenla, está muy buena. ¿Por dónde íbamos? Bueno, va a crecer el coleccionismo. Ahora, con esto de la vuelta a los cánones griegos y qué sé yo, va a haber una vuelta a la antigüedad, ¿no? Resurgen no solo la mitología, sino también la arquitectura o también, por ejemplo, los valores supremos del Renacimiento en general van a ser la belleza y la armonía, y van a estar totalmente desligados de la religión y sustentados en el estudio de la naturaleza. Va a haber una obsesión con el estudio de la naturaleza y sobre todo con la matemática, ¿no?
Va a haber como un retorno al racionalismo, de estudiar la naturaleza, de la investigación empírica, de, por ejemplo, en esta época va a resurgir la proporción áurea de Luca Pacioli, que la proporción áurea, para el que no sabe, es el número dorado. Si yo les tengo que decir algo así fácil, es por ejemplo un caracol, ¿no? Es ese simbolito de esa espiral que mide lo mismo y se va multiplicando, ¿no? O sea, es la misma proporción. Eso se llama proporción áurea o número dorado. Hay una película hoy estoy con las películas para chicos, que es Donald en el mundo de las matemáticas, que le explica a la perfección la proporción áurea. Y básicamente lo que van a decir es que es este número que se repite en todas las cosas de la naturaleza y también como que es como la proporción de oro. También va a estar, por ejemplo, van a estipular los cánones de belleza a que un cuerpo bello tiene que medir 7 cabezas y media. Yo les invito a medirse si entra en su cuerpo 7 cabezas y media y hablamos, ¿no? Eso también estamos hablando de una consolidación de un canon. Un canon es un ideal. Por eso digo que vuelven como a las ideas de Platón, porque esto es básicamente imposible. No hay un cuerpo así, no hay un cuerpo como el David. Otra cosa que va a estipular, ¿no?, el canon de belleza es esto del cuerpo joven, atlético, que mida 7 cabezas y media. Hay algo del contraposto. ¿Qué es el contraposto? Bueno, es esta pose en la que hay un equilibrio súper forzado, o sea, te paras así 10 segundos y te caes, ¿no? En la que si el hombro izquierdo está para adelante, entonces la pierna derecha tiene que estar cruzada para adelante, ¿no? Es como esta especie de torsión del cuerpo y como que eso es bello. Ponele. Después también en el Renacimiento, así como hito, vamos a tener el libro de Giorgio Vasari, que, atentos cómo se llama Vida de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cambaue hasta nuestros tiempos. Este librito va a dar el origen a la historia del arte. ¿Por qué? Porque va a ser el primer libro, o el primer libro del que tengamos noción, del que va a hacer una cronología del mundo del arte, ¿no? De la historia del arte. Entonces con esto algunos dicen que es un inicio, como que es una proto-historia del arte, pero es ya una historia del arte porque es esto de que hace una investigación cronológica desde Cambaue hasta sus tiempos de artistas, ¿no? Ahora sí, como entrando un poquito en la arquitectura, me voy a solo asomar en la arquitectura, pues un tema enorme para hablar. Va a haber una mucha recuperación de lo que va a ser la arquitectura de grecorromana, digamos. Va a ser como bastante como poco ortodoxa en el caso de lo que se venía viendo de la arquitectura católica, ¿no? De lo que consideraban las iglesias y eso. Va a haber mucho uso de las proporciones modulares, de la superposición, de órdenes que aparecían en edificios romanos justamente. Las cúpulas van a utilizar muchísimo, se va a utilizar muchísimo el elemento de la cúpula como elemento monumental, ¿no? Esto de que, wow, es enorme, se va a aspirar muchísimo a esto de la cosa gigante, algo enorme, ¿no? En iglesias y en edificios públicos también, Otro de los elementos, así ya como enlistando, va a ser el arco de medio punto, que es este arco como en forma de V, no girado. Las columnas que ya no van a ser ni dóricas ni jónicas, que eso es del orden de Grecia antigua, sino que van a darle una vuelta de tuerca a esas cúpulas, a esas columnas. Después tenemos la cúpula semiesférica, ¿no? Como que está de la media esfera. La bóveda de casetón, no
de cañón. La bóveda de cañón básicamente es como, imagínense, ¿cómo explicar? Un semicírculo, ¿no? Y eso lo estiran, es como un medio cilindro sería, ¿no? Eso es una bóveda de cañón, ¿no? Como si fuera un medio cañón. Y otra cosa que van a usar es la cubierta plana con casetones. La cubierta plana, o sea, un techo plano con casetones. Los casetones eran unas formas geométricas planas, ¿no? En la que las van a utilizar muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Ahora ya sí, metiéndonos en la pintura un poquito también, no quiero adentrarme mucho en ninguno, ni en la pintura, ni en la escultura, ni en la arquitectura, porque es un bardo. Si quieren, nada, esto, déjenme o en mi Instagram, que repito, es mflorpe, o si escuchan esto por YouTube o por Facebook, me lo pueden dejar en los comentarios. Si quieren una segunda parte de Renacimiento en la que nos metamos como de lleno en arquitectura, pintura y escultura, porque yo ahora lo que me interesaba más que nada en el tema del Renacimiento es muy amplio, tanto para las artes como para el mundo en general, ¿no? Este giro de enfoque, también es importante entender el contexto económico, ¿no? De que Europa se estaba dando todos estos lujos culturales porque habían tenido una fuerte suma de ingreso de dinero y un cambio en la proyección económica que es por la explotación de América, básicamente. Entonces todas estas cosas me parecían como muy importantes. Además, en el resto me parece que con las características generales van a estar bien. Pero esto, si quieren un podcast de pintura, escultura y arquitectura, como se dice, renacentista, me lo hacen saber. Sigamos. Que estábamos en la pintura. Bueno, en el 480 va a aparecer la naturaleza retratada en los fondos, ¿no? Como ahí en segundo plano. Y algo que va a introducirse en este universo ya más alejado de todo lo que tiene que ver con la iglesia, va a ser hacer los desnudos, ¿no? De hecho, que es esto lo que lo va a llevar a pintar a Miguel Ángel, por ejemplo, en la Capilla Sixtina, uno de los cuadros más conocidos que conocemos, que es el de la creación de dos personajes semidesnudos adentro de una iglesia. Bueno, va a haber muchísima presencia de desnudo, muchísima, 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 sobre todo desnudos femeninos. Como les decía antes, uno de los pintores más reconocidos de el 480 va a ser Botticelli, que va a ser como el autor de las alegorías, de las matronas. Se lo caracteriza mucho a Botticelli con la sensibilidad, con una delicadeza hacia la feminidad, como un cierto gesto de dulzura. Ponele, qué sé yo, no sé, lo dejo a su criterio. Y en el 580 va a ser la etapa, como les decía antes, cúlmine, ¿no? Como lo que hoy conocemos como clasicismo, bueno, es el 580. Por eso les decía que esta ayuda a memoria de las Tortugas Ninja no sirve, ¿por qué? Porque Donatello ya estaba remil remuerto en el 580. Entonces, para mí, si tenemos como las Tortugas Ninjas, tendrían que haber sido Miguel Ángel, Leonardo, Rafael y Tiziano, tal vez. No sé, o Botticelli, pero Donatello estaba muertísimo en ese momento. Bueno. Entonces, todo lo que hoy conocemos como clasicismo, este naturalismo, la perspectiva cónica, ¿no? Esto también va a ser algo del Renacimiento y otros elementos, es básicamente 580. Va a aparecer Da Vinci, que va a ser un artista, una persona multifacética, va a ser científico, investigador, escritor, nos va a dejar, por ejemplo, Tratado de la Pintura, un gran libro, se lo recomiendo muchísimo, a mí me re gustó, es un libro bastante de nerd, sí, me encantó también.
Va a dejar un montón de sus investigaciones inconclusas, un montón de sus pinturas inconclusas. Va a ser poco prolífero en su etapa pictórica, no va a tener grandes producciones. Hoy las más conocidas probablemente sean La Última Cena y La Gioconda. Pero dejó grandes innovaciones en el campo artístico, además de en el científico, como el sfumato. ¿Qué era el esfumato? Bueno, básicamente una técnica que hoy capaz conocemos como pincel seco, ¿no? Menos expresiva en ese momento, que consistía en generar capas y capas y capas de pintura, ¿no? Con veladuras, que la veladura es algo que te permite ver la capa de abajo del óleo, ¿no? Que aporta como contornos imprecisos, ¿no? Como si no tuviera una línea de contorno la piel, ¿no? Que de hecho no la tiene. Aporta contornos imprecisos y además lo que da es como un gran sentido de profundidad, ¿no? Le da muchísima profundidad a la composición. Y otra cosa que va a explorar muchísimo Leonardo va a ser el claroscuro, ¿no? Que es una técnica que se va a explotar en el barroco, y a eso les dejo el podcast de barroco, que vayan y lo escuchen, lo tienen todo ahí. Después, cronológicamente, lo tendríamos a Miguel Ángel, que va a ser fundamentalmente escultor, va a tener algunas producciones pictóricas, sobre todo por encargo, pero fundamentalmente va a ser escultor, se va a dedicar muy poco a la pintura. Vamos a tener los frescos de la Capilla Sixtina, obras de mucha importancia del desnudo, muchísima importancia del desnudo en Miguel Ángel. Y por último, ¿no? Lo vamos a tener a Rafael Sanzio, que buscaba como la gracia o la belleza equilibrada y serena. Hay esta idea de la serenidad. Y va a anticipar mucho a la pintura manierista en sus últimas obras. Algo de manierismo yo les hablé en barroco, pero también si quieren un podcast específico de manierismo, me lo piden. Bueno, acá terminamos con Renacimiento, por lo menos esta primer parte. Nada, me hacen saber si quieren una segunda parte. Traté de ser lo más clara y concisa posible. Espero que se haya entendido, espero que les sirva este podcast. Me encanta cuando me mandan que lo usan para estudiar o que lo usan de fondo o que me manden en la situación en la que lo escuchan, que lo compartan, me sirve muchísimo. También acuérdense de seguir a Radio Hashtag en Spotify y de suscribirse al canal de YouTube, entonces les avisa si no lo escuchan por su web cuando ya está subido. Y nada, me pueden pedir el tema que quieran para que charlemos acá. Gracias por acompañarme, espero que les haya gustado este programa y nos encontramos en la próxima edición.